Nadie espera el momento en que el cuerpo empieza a fallar. Un día, la erección aparece fuerte y automática, como siempre fue. Al siguiente, de repente, se pierde demasiado rápido, casi sin aviso. Es en ese instante cuando muchos hombres descubren, de la manera más incómoda posible, que la confianza íntima puede ser frágil. La verdad es que el 99% de los hombres mayores no conoce un detalle simple. Existe una prueba casera de apenas 5 minutos capaz de revelar si la erección está realmente saludable o si ya hay señales de que algo más serio está ocurriendo. No es un mito, no es un truco, no es una promesa milagrosa. Es un método práctico, directo, que muestra si el problema está únicamente en la ansiedad y el estrés, o si la causa es física y requiere más atención. Piénsalo como encender una linterna dentro de un túnel oscuro. La mayoría de los hombres sigue caminando a ciegas, tropezando, tratando de adivinar dónde está el obstáculo. Pero esta prueba funciona como un haz de luz que muestra el camino con claridad, sin necesidad de equipos, consultas largas ni exámenes incómodos. Y aquí surge la pregunta central. ¿Será que la dificultad para mantener una erección firme es solo pasajera o es la primera señal de que la circulación, las hormonas o incluso los tejidos del pene están pidiendo ayuda? En 5 minutos puedes tener la respuesta que cambiará la forma en que enfrentas tu propia vitalidad. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal. Eso garantiza que no te pierdas ningún contenido esencial para recuperar la firmeza y la confianza. Ahora dime, si pudieras elegir, ¿preferirías descubrir que tu problema está solo en la mente o que la raíz está en el cuerpo? Escribe en los comentarios una de estas dos palabras, mente o cuerpo. Una erección no empieza en el pene, empieza en el cerebro. Imagina una orquesta entera, llena de instrumentos. El pene es solo el violín solista, pero quien decide cuándo empieza la música es el director. Ese director es el cerebro, que envía señales eléctricas y libera sustancias químicas capaces de transformar el deseo en realidad física. Cuando todo funciona bien, la sinfonía es perfecta. El cerebro envía las órdenes, los vasos sanguíneos se dilatan, la sangre corre hacia el pene y la rigidez aparece casi sin esfuerzo. Pero basta con que el director se distraiga o pierda el compás para que la música se desafine. Eso es lo que ocurre cuando la mente está demasiado ocupada con preocupaciones, miedo a fallar o ansiedad de rendimiento. El cerebro, en lugar de liberar las señales de placer, queda atrapado en alertas de peligro. El resultado es un cuerpo listo para luchar o huir, pero incapaz de mantener una erección firme. Piensa en un atleta que entra en el campo en una final. Entrenó, sabe lo que tiene que hacer, pero los nervios le roban la concentración. Cada paso se vuelve pesado, cada jugada parece complicada. La erección funciona de la misma manera. Cuando la mente entra en pánico, el cuerpo no obedece, y es justamente por eso que tantos hombres se confunden. Creen que el problema está en el pene, cuando en realidad es el director quien está perdiendo el ritmo. Sin el cerebro dirigiendo la orquesta, no hay concierto posible. Si ya notaste cómo el estrés puede interferir en tu desempeño íntimo, ya diste el primer paso para recuperar el control. La mente puede ser enemiga, pero también puede convertirse en aliada. Y la buena noticia es que existen formas simples de reeducar a ese director invisible para que vuelva a guiar el cuerpo con confianza. Antes de seguir, haz algo importante. Haz clic en el botón de me gusta ahora mismo. Ese gesto rápido ayuda a que más hombres descubran que no están solos en esta lucha y amplía el alcance de información que puede transformar vidas. La erección puede parecer un simple reflejo, pero en realidad depende de un tránsito muy específico, la sangre.
Imagina una carretera de un solo sentido, que debe estar libre para que el flujo llegue directamente al destino. El pene es ese destino, y cada arteria funciona como un carril que conduce el combustible de la vitalidad. Cuando las vías están despejadas, el trayecto es rápido, silencioso y eficiente. La sangre llena los cuerpos cavernosos, como si fueran depósitos listos para recibir presión. La rigidez ocurre porque no hay espacio para retroceder. La sangre entra, pero no escapa. Es pura ingeniería, hecha por el cuerpo. El problema empieza cuando la carretera sufre bloqueos. La grasa acumulada en las paredes de los vasos actúa como escombros. La presión alta convierte la vía en una carretera llena de baches, irregular, que dificulta el paso. La diabetes, a su vez, corroe el pavimento como una lluvia ácida, dañando lentamente las estructuras. Y el resultado es inevitable. El flujo no llega con la misma fuerza y la erección pierde intensidad. Ese detalle es tan importante que muchos médicos ven la disfunción eréctil como una de las primeras señales de enfermedades cardiovasculares. El cuerpo lanza la alerta allí, incluso antes de que aparezca un infarto o un derrame. El pene, en ese sentido, funciona como un radar. Muestra que algo en el sistema circulatorio ya no está respondiendo como debería. Visualízalo así. Un río que antes bajaba libre por la montaña, ahora encuentra piedras, ramas y barro en el camino. La corriente aún existe, pero no tiene la misma velocidad ni la misma fuerza. El pene necesita un río caudaloso, no un hilo de agua intermitente. Esa carretera de un solo sentido explica por qué una simple prueba casera puede ser reveladora. Si la erección aparece de forma rápida y firme, es señal de que las vías aún están en buen estado. Pero si el flujo no llega, incluso sin presión emocional de por medio, la respuesta está en la circulación y nunca debe ser ignorada. Si la circulación es la carretera que lleva el combustible, la testosterona es el propio combustible. Sin ella, hasta el motor más sofisticado pierde potencia. Esta hormona, producida principalmente en los testículos, no solo es responsable del deseo sexual, regula la energía, la disposición e incluso la capacidad de mantener la firmeza de la erección. La testosterona funciona como una batería interna. Cuando el hombre es joven, esa batería está llena, lista para liberar energía en cualquier momento. Por eso, en la juventud, el cuerpo reacciona rápido, casi automático, sin necesidad de gran esfuerzo, pero con el paso del tiempo, la carga va disminuyendo, no de una sola vez, sino de manera lenta, casi imperceptible, como un celular que crees que está al 80%, pero que de repente cae al 20% sin aviso. Este proceso natural de disminución hormonal suele comenzar después de los 40 años y se intensifica en la madurez. Las señales no aparecen solo en la cama, se extienden: falta de energía para actividades simples, desánimo constante, dificultad para ganar masa muscular, acumulación de grasa abdominal. Todo esto camina junto, pero el punto más sensible para muchos hombres es el impacto directo en la erección. Imagina un reloj marcando las horas, solo que este reloj no mide tiempo, sino vitalidad. Cada aguja que avanza simboliza una reducción gradual en los niveles de testosterona, y cuanto más giran las agujas, más lenta y débil se vuelve la respuesta sexual. Es como intentar encender una bombilla con una pila gastada. Aún da algo de brillo, pero nunca con la misma intensidad de antes. Por eso, en muchos casos, la pérdida de firmeza no está ligada únicamente a la circulación o al estrés. También es resultado de ese reloj hormonal interno que sigue corriendo, incluso cuando el hombre ignora sus señales. Reconocer esa conexión es fundamental,
porque sin entender la batería que mueve el cuerpo, cualquier intento de recuperar la erección será siempre incompleto. Hasta aquí hemos hablado de circulación, hormonas y de la mente como director de orquesta. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿cómo descubrir, de forma práctica, si la erección está realmente saludable o si ya existe un obstáculo oculto? La respuesta está en una prueba simple, hecha en casa, que dura apenas 5 minutos y puede revelar la verdad de forma sorprendente. Esta prueba no requiere aparatos, no necesita exámenes médicos ni medicación. Depende únicamente de atención y honestidad con el propio cuerpo. La lógica es clara. Observar cómo reacciona el organismo en un ambiente sin presiones externas. El primer paso es crear un espacio de calma. Nada de interrupciones, nada de exigencias. Un ambiente silencioso, sin distracciones, ya prepara al cerebro para apagar las alarmas del estrés. En ese escenario, el cuerpo puede responder al deseo de manera natural, sin la sombra del miedo a fallar. El estímulo es sencillo, puede ser un recuerdo íntimo, una fantasía o incluso algo visual que despierte interés. El objetivo no es forzar nada, sino permitir que la excitación aparezca sola. Es en ese punto cuando comienza la observación. El pene se endurece rápido y se mantiene firme, o la erección surge de forma débil, vacilante y se desvanece enseguida. Ese contraste es revelador. Si la erección ocurre de manera consistente en ese ambiente protegido, es señal de que la parte física funciona bien y que la dificultad tal vez esté relacionada con la mente, ansiedad, inseguridad, exceso de presión. Pero si incluso en tranquilidad la rigidez no aparece o se pierde en pocos instantes, el cuerpo está señalando algo físico, problemas en la circulación, caída hormonal o alteraciones en los tejidos eréctiles. En apenas 5 minutos, esta prueba casera se transforma en un espejo fiel. Muestra si el obstáculo está en el director, que no dirige bien, o en la carretera, que no deja pasar el flujo. El resultado puede no traer la solución inmediata, pero trae claridad, y la claridad siempre es el primer paso para retomar el control de la vida íntima. Lo que hace tan valiosa a esta prueba no es el acto en sí, sino la lectura de las señales que el cuerpo entrega. Es como abrir un sobre sellado y descubrir si el mensaje dentro es una advertencia o solo un recordatorio. Cuando la erección surge firme, en un ambiente tranquilo y sin presiones, el cuerpo está diciendo, la máquina funciona, pero la mente está interfiriendo con las órdenes. En ese caso, el problema no es la estructura física, sino los ruidos mentales, ansiedad, miedo a decepcionar, inseguridad. Todos esos factores actúan como interferencias en una frecuencia de radio. La señal existe, pero llega distorsionada. Ahora bien, si ocurre lo contrario, si la erección tarda, no se mantiene o ni siquiera aparece, incluso en condiciones ideales, el mensaje es otro. Es el cuerpo gritando que hay un obstáculo físico, circulación comprometida, hormonas en descenso, tejidos debilitados. No importa cuántas veces el cerebro envíe la orden, la sangre no llega con fuerza suficiente para transformar intención en firmeza. Existe aún una tercera situación, cuando la respuesta varía de un día para otro, a veces fuerte, a veces inestable. Esto es como un sistema eléctrico con una falla intermitente. En algunos momentos la energía fluye, en otros el cable parece roto. En ese caso, tanto la mente como el cuerpo están involucrados, formando una especie de tira y afloja que confunde aún más al hombre. Este proceso de interpretación es fundamental porque evita ilusiones. Muchos creen que el fallo ocasional es solo cosa de la edad, cuando en realidad puede ser la primera señal de una enfermedad silenciosa. Otros piensan que el problema es físico, cuando en realidad la raíz está en el peso del estrés cotidiano.
La prueba casera no sustituye un diagnóstico médico, pero funciona como una brújula. No muestra todos los detalles del mapa, pero señala claramente la dirección en la que debes mirar. Y para un hombre que desea recuperar confianza y vitalidad, esa claridad es más poderosa que cualquier suposición. La verdad es que la pérdida de firmeza nunca ocurre de repente. Se construye poco a poco, como una pared que va agrietándose en silencio hasta que alguien nota la fisura. Pero las fisuras pueden repararse. El cuerpo humano tiene una capacidad impresionante de recuperación siempre que reciba los estímulos adecuados. Cuando la causa está en la circulación, pequeños cambios en los hábitos funcionan como obras de mantenimiento. Caminar todos los días, sustituir alimentos ultraprocesados por comidas ricas en frutas, verduras y grasas saludables, reducir el exceso de alcohol. Cada elección fortalece las arterias, devolviendo fluidez a la sangre y vigor a la erección. Cuando el obstáculo está en el reloj hormonal, existen formas de recargar la batería interna. Un sueño de calidad, la práctica regular de ejercicios de fuerza e incluso la exposición adecuada al sol ayudan a mantener niveles más equilibrados de testosterona. Son ajustes simples, pero que hacen una diferencia real en la respuesta sexual. Y cuando la raíz está en el director invisible, el cerebro, el camino es otro. Aprender a relajarse, reducir el peso de la ansiedad, redescubrir el placer en el momento, sin la presión de tener que funcionar. La mente puede entrenarse, y cuando se convierte en aliada, el cuerpo la sigue de manera natural. Lo importante es que ninguna de estas soluciones necesita ser radical. Se trata de un proceso de reconstrucción, como restaurar una casa antigua, ladrillo a ladrillo, hasta que la estructura vuelve a ser firme y confiable. La erección sigue la misma lógica. No es magia, es consistencia. Si has llegado hasta aquí es porque estás comprometido con tu salud íntima. Y quiero invitarte a continuar este camino. Suscríbete al canal ahora mismo para no perder los próximos videos, donde compartiré más estrategias prácticas y directas para recuperar tu confianza. Aprovecha también para dar me gusta a este video. Así llegará a más hombres que necesitan esta información, y no dejes de explorar los otros contenidos del canal, que pueden complementar todo lo que has aprendido hoy. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.